de operadores mecánicos como los elementos móviles que transmiten un movimiento, bueno, que tienen la capacidad de transmitir un movimiento o una fuerza de un elemento a otro elemento, y que ese proceso de transmisión de movimiento o fuerza de un elemento a otro elemento lo conocemos como una máquina. Bueno, una máquina la concebimos o la entendemos como un objeto empleado para ahorrar tiempo, esfuerzo y energía de una actividad humana. ¿Listo? Todo está relacionado siempre con los humanos. Los humanos han tenido la capacidad de crear diferentes tipos de elementos, millones o millares pues de elementos que utiliza justamente para facilitar su vida en gran medida. ¿Listo? Un animalito no crea elementos, no sé, la flora o la fauna como tal no tiene la capacidad, bueno, aunque sí, los miquitos o algunos pajaritos o bueno, algunos animalitos en particular tienen, digamos que esa propiedad, esa cualidad de utilizar herramientas que ofrece la naturaleza para su propio beneficio, ¿sí? Pero él las utiliza, él no las crea. O bueno, también las crea. Los pajaritos también tienen la posibilidad de crear sus nidos, que es el lugar en donde ellos viven, conviven, y pues en donde pueden alojar sus huevitos, cumpliendo pues una de las necesidades básicas pues de los seres vivos, ¿no? Entonces, miren que hay algunos animalitos que también tienen esa capacidad, pero usualmente todo lo que nosotros podemos concebir es porque lo ha concebido el hombre para facilitar o resolver problemáticas de su entorno. ¿Listo? Ahí, operadores mecánicos, máquinas y demás. Esta presentación que estoy compartiendo con ustedes en este momento, ustedes también ya la tienen en su espacio de Classroom, para que la descarguen, la tengan ahí presente, la utilicen en todo momento que sea necesario y pertinente. Esta presentación que se llama Operadores Mecánicos, pues nos va a mostrar, a compartir, ¿sí? En vivo, a través de movimientos o algunas imágenes con movimiento, ciertas máquinas o ciertos operadores o ciertos elementos, pues que nos ayudan justamente a facilitar una actividad humana, una labor humana, con respecto a movimiento, con respecto a fuerza, con respecto a tiempo, con respecto a esfuerzo, con respecto a energía y demás. Todo como lo hemos venido aprendiendo entre la clase de la semana, perdón, entre la clase del día de ayer y la clase del día de hoy. ¿Listo? Espérenme un momentico, por favor, un momentico. Listo. El primer mecanismo que estamos viendo acá se llama biela manivela. Es un mecanismo que transforma un movimiento circular en un movimiento de traslación, o en un movimiento, bueno, de traslación de manera lineal, o viceversa, ¿no? Un momento de traslación de manera lineal, ¿sí? Sobre una línea recta se está moviendo un elemento, y al moverse ese elemento en contacto con, o bueno, en ayuda de una palanca y de unos ejes, unido con una rueda, pues genera ese movimiento circular a través de un movimiento lineal. Así es como funciona una biela manivela. En donde podemos ver este elemento funcionando, lo podemos ver, pensemos en una locomotora. ¿Listo? La locomotora tiene un elemento que genera un movimiento de este tipo, ¿no? Un movimiento lineal, ¿sí? De derecha a izquierda, izquierda, derecha, derecha, izquierda, y así sucesivamente. Y con ayuda de estos operadores mecánicos o máquinas simples, pues se consigue generar un movimiento circular, que es el que hace mover las llantas para que el tren pueda avanzar. Es decir, generar un movimiento. ¿Listo? Biela manivela. Quiero que estén muy atentos y muy pendientes a todas estas herramientas u operadores mecánicos que estamos viendo en este momento. Bueno.
Ahora, un elemento un poco más cercano, un elemento un poco más cercano se llama cadena piñón. ¿Listo? Al piñón lo vamos a reconocer como una rueda que tiene unos dientes. ¿Listo? En ocasiones los dientes que salen son cónicos o son triangulares o son de punta, en otras oportunidades son cuadrados, en otras oportunidades varían esos dientes que podemos ver en nuestros piñones. ¿Listo? Acá lo que podemos ver es la transmisión de un movimiento con ayuda de ese piñón más grande de color rojo. Le transmite un movimiento por ayuda también de una fuerza a la cadena que genera un movimiento en el piñón de atrás. Este mecanismo u operador mecánico es muy reconocido para nosotros en las bicicletas, ¿no? Acá en las bicicletas lo podemos ver muy claro. Nosotros generamos una fuerza, un movimiento en el pedal, que en este caso sería en la manivela, ¿listo? O en el pedal, genera un movimiento circular que transmite a otro elemento, a otro piñón, que el piñón está conectado a una rueda y ese movimiento circular pues genera una fuerza que también genera o un movimiento y una potencia para realizar un movimiento lineal sobre el piso. Esto también con ayuda de la fricción y otros conceptos ahí físicos que seguramente más adelante ustedes van a ver. ¿Listo? Cadena piñón. Engranaje helicoidal. Tengan presente algo, pues nosotros, así como lo acabamos de ver, vemos los piñones o las ruedas dentadas, ¿sí? Ruedas con dientes, y cuando las vemos solitas las podemos considerar como un piñón o una rueda dentada, pero cuando ya hay una unión de esa rueda con otros elementos, como por ejemplo la cadena, como por ejemplo otras ruedas dentadas u otros piñones, vamos a conocer ese mecanismo como un engranaje, ¿sí? Engranaje porque se engranan, porque casan de manera perfecta cada dientecito con cada dientecito. ¿Listo? Así como lo estamos viendo en esa imagen que se está moviendo. En este caso, ese es un engranaje helicoidal en el que los dientecitos, ¿sí? Están inclinados u oblicuos con respecto al eje de rotación de la rueda, ¿vale? Entonces piensen en poner, hagan de cuenta que ustedes tienen una moneda y la están viendo así en su posición plana, ¿sí? Y tiene unos cortes diagonales, sobre todo el borde de la monedita, tiene unos cortes diagonales, ¿listo? Cuando son diagonales, vamos a conocer eso como helicoidal. Esto lo que permite es transmitir más potencia entre los ejes paralelos con los que está trabajando. ¿Listo? Genera más potencia. Usualmente los carros o algunas máquinas que se utilizan para generar unos movimientos específicos utilizan estos elementos o estos engranajes helicoidales pues para tener una ganancia todavía más eficiente. Bueno, por ahora estamos conociendo pilas. Quiero que conozcan, todavía no van a pensar en nada diferente, solamente en conocer lo que estamos haciendo hasta ahora. Otro operador mecánico se parece mucho al que acabamos de ver hace un momento, ¿no? En que ese engranaje sí cadena. En este pues utilizamos todavía más engranajes, de hecho también lo podemos asociar mucho más con el concepto de la bicicleta, ¿sí? Las bicicletas de cambios, en el que podemos aumentar la fuerza o disminuir la fuerza con el que damos un pedalazo, con ayuda de tantos engranajes como podemos encontrar acá en esta imagen. Mire que el paso o el movimiento de la cadena genera un movimiento en ese elemento color rojo, ¿no? Un movimiento vertical, hacia arriba y hacia abajo, ¿listo? Dese cuenta que cada vez que pasa por un engranaje o hace un cambio de engranaje o de piñón, cambia la velocidad en que se mueve ese elemento rojo, ¿listo? Ahí lo que encontramos es una guía para el movimiento y esa cadena y esos piñones
pues que ya funcionando todos en común se conocen como engranajes, pues lo que hacen es facilitar un esfuerzo del ser humano para una actividad específica, ¿vale? Tenemos otra rueda dentada que se llama, bueno, que obviamente en unión con otras ruedas dentadas u otros piñones, podemos conocer como engranaje cónico. Se llama cónico pues porque la forma no es la recta normal, o sea, como la apariencia así de la moneda, sino viene en una parte mucho más ancho y en otra parte en el otro costado, en el costado opuesto, viene una parte más delgada, es decir, está dando la forma de cono. ¿Listo? Obviamente también tienen sus dientecitos rectos o también los podemos encontrar cónico helicoidal, es decir, cónico, también con los dientecitos diagonales u oblicuos, también que permite generar más ganancia o más potencia. En este caso, lo que podemos ver en esta imagen es que una de las ruedas dentadas o de las coronas, también podemos llamarla así corona, pues está ubicada en una posición, es decir, una está, digamos que paradita, la otra está acostadita, entonces de esta forma se pueden encontrar y pueden generar un movimiento específico según sea la necesidad, ¿listo? Entonces podemos convertir acá un movimiento sobre un eje horizontal en un movimiento circular sobre un eje vertical, en un mismo mecanismo, por ejemplo. También encontramos un engranaje de cremallera. Yo creo que en algún momento ustedes habrán visto unos carritos de Lego, ¿sí? Pueden ser pequeños o pueden ser unos carritos ya más grandes en el que las fichas son gigantes, ¿listo? Y en el cual, pues al fabricar el carrito, digamos que la forma que encontró según las herramientas de Lego para dar dirección a ese carrito, dar dirección a las ruedas delanteras, obviamente, lo hacían con una rueda dentada y con una cremallera, ¿sí? Es decir, a esta rueda dentada que ustedes están viendo en este momento, sobre esa parte central podemos pasar un eje, ¿listo? Y hacia donde yo mueva el eje, pues se va a mover la rueda dentada y le va a dar dirección hacia alguno de los dos lados de la cremallera. Esto permite convertir un movimiento de rotación en un movimiento rectilíneo, o al revés, un movimiento rectilíneo en en un movimiento de rotación. ¿Listo? Estos engranajes los conocemos como engranajes o piñones rectos o ruedas dentadas rectas. ¿Listo? Que son las que estamos viendo acá a continuación. Cuenta con dientes montados en ejes paralelos que permite ser útil cuando se busca trasladar movimientos desde un eje hacia otro. Tengan muy presente cómo funciona esto, ¿no? Tal vez en algún momento lo vamos a tener que utilizar, en algún momento de este periodo. Bueno, para que acá hago unas comillas, una pausa, y es que seguramente no vamos a tener tantas tareas como las tuvimos en el periodo pasado, ¿sí? Pero seguramente se van a dejar unas actividades muy sencillas, como por ejemplo la de la receta, y seguramente se van a ir pensando o ir construyendo algunos materiales o algunos elementos que finalizando periodo, pues los vamos a consolidar, que es lo que usualmente conocemos como proyecto final de síntesis. ¿Listo? Proyecto final de síntesis. Ahí para que lo vayan teniendo presente, para que después no nos coja una sorpresa. Por eso hay que aprovechar al máximo cada una de estas clases. Cierro comillas y vuelvo acá. Miren que en este engranaje recto, mire, este es el concepto que les decía de engranar, porque cada dientecito casa con el espacio de la otra ruedita dentada. Una rueda va girando en sentido horario y ese sentido o girar en ese sentido hace que la ruedita más pequeña gire en el otro sentido. ¿Listo?